Amigos de Página Abierta, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva edición. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Tomás Gutiérrez Sánchez. Él es sociólogo, doctor en historia y autor del libro titulado Protestantismo y Poder, Acción Política de los Evangélicos en América Latina. Este es un libro fundamental, valioso, si queremos entender la relación entre lo evangélico con el poder. Así que vamos a darle la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Gracias, Herbert, por la invitación. Muy contento de estar en tu programa y poder compartir este libro que ha salido hace poco, ¿no? Y que está, digamos, vendiéndose en diferentes lugares y está trayendo muchas preguntas, se están haciendo, más a todo en estas elecciones que ha habido, ¿no? Estas últimas. Claro, aprovechando la coyuntura, creo que el libro ha encontrado un magnífico espacio para aparecer. Pero bueno, entrando fundamentalmente a lo que es política y religión, un poco como que ambos casi siempre han caminado unidas de la mano en la historia, ¿no? Pero ¿cómo es que llegas a interesarte sobre todo por este tema y enfocarlo desde el lado de lo evangélico? Y lo interesante es que los evangélicos que llegan al Perú desde el siglo XIX, final del siglo XIX, llegaron en un momento en el cual pues había una hegemonía de la religión católica, ¿no? Era digamos, el catolicismo estaba muy fuerte en el país, no permitía la libertad de cultos. La Constitución de 1860 prohibía que otros credos no católicos puedan asentarse en el país. La presencia de protestantes, sobre todo viniendo con otro enfoque, otro punto de vista religioso, tratan de estar en el país y para poder estar tenían que cambiar la Constitución. Es así que de 1888, con la venida de un misionero metodista, Francisco Pensotti, ellos comienzan a luchar la ansiada libertad de cultos a través del cambio constitucional del artículo 4. Esto permite que después de Pensotti otras misiones evangélicas puedan venir. Tal es así que en 1915 el Congreso de la República cambia la Constitución y quita ese artículo que decía que la religión oficial del Estado es la religión oficial católica y no permite el ejercicio de otro culto. El cambio constitucional era quitar la palabra y no permite el ejercicio de otro culto. Con eso legitima la presencia de los evangélicos en el Perú, pero para llegar a este cambio constitucional, los protestantes se unen con masones, con liberales, y entonces comienzan a entrar en el campo político, digamos. Claro, persiguiendo qué tipo de objetivos principalmente. Así, el tipo de libertad, en este caso la libertad religiosa. Entonces se juntan hasta con el movimiento obrero. Metodistas que estaban en la iglesia del Callao y en Lima eran miembros del movimiento obrero, y se juntan con ellos para que pueda intervenir inclusive el movimiento obrero. Los masones, los liberales como Quimper, comienzan y ven que es importante este cambio. Entonces, a partir de ahí es que comienza a abrirse las puertas para que las misiones evangélicas vengan al país, ¿no? Entonces, siempre han estado en política, digamos, ¿no? En el sentido porque era importante legitimar su presencia en el país, ¿no? Sin embargo, el momento en que más se notó la presencia evangélica fue mediante el fenómeno Fujimori, ¿no? Una de las tesis que persigue el libro y que me parece bastante acertada es que Fujimori no hubiera llegado al poder si no hubiera contado con la ayuda del movimiento evangélico que se integró alrededor de lo que fue Cambio 90. Es verdad, digamos, Cambio 90 se forma por, digamos, catedráticos como Fujimori, que se junta con evangélicos, pastores evangélicos, para poder, él quería, si tú te acuerdas, él quería entrar al Senado, porque en esa época podía el número uno ir al Senado. Entonces, él quería el Senado y ven los evangélicos. Yo encontré, por ejemplo, en mis investigaciones, cómo los comités en los departamentos, en el 88, 89,
eran presididas por pastores evangélicos y líderes evangélicos. Realmente Fujimori logra ir, dice que cuando viajaba y él iba a los mismos catedráticos, no le hacían caso, digamos, ¿no? Los rectores no le hacían caso, pese a que había sido presidente de los rectores, no le hacían caso, entonces iban los evangélicos. Yo cuando escribí un texto, yo le puse al hermano Fujimori entre comillas, ¿no? Porque él nunca dijo el hermano, pero los hermanos evangélicos decían, ese es el hermano Fujimori. Quizás en la primera vuelta, por eso hay que aclarar bien este tema, en la primera vuelta fue el apoyo fundamental de los evangélicos. O sea, en febrero, en abril de las elecciones, en el mes de marzo ya estaba en 4 puntos, ¿no? Entonces comienza un crecimiento en provincias, que era casa por casa, visitar, pasar la voz, entonces poco a poco, hasta que se dan cuenta que podía ser una opción. Cuando pasa a segundo lugar y Vargas Llosa gana, ya tiene el apoyo no solamente de los evangélicos y otros. Entonces, lo que la tesis yo presento es que sí tuvo el arranque evangélico, ¿no? Negarlo no puedes, ¿no? Yo manejo en este libro cómo, digamos, sectores evangélicos comprometidos están con él, apoyándolo, discutiendo, hasta la primera vuelta. La segunda vuelta cambia la cosa, ¿no? Claro, entiendo que hubo ahí una estrategia comunicativa muy importante, ¿no? Una estrategia comunicativa austera, pero que sin embargo logró vencer a la monstruosa maquinaria propagandística que tenía el Fredemo entonces, ¿no? Sí, mira, me acuerdo que había un productor de, digamos, un comunicador social, Rubén Bonilla. Ah, de Desencadenados. De Desencadenados, ¿te acuerdas? Rubén Bonilla. Él le hace el spot. El primer spot, cuando sale Fujimori en el tractor, le dice, diga así, señor. Entonces, él tiene tanto para contar y él dice, nadie da un sol. Pero él estaba metido, Rubén, trabajando eso, y él, por ejemplo, tiene un testimonio increíble, ¿no? De cómo él dice, logramos vencer toda esa maquinaria que había. Claro, estamos hablando de la primera vuelta, y eso quiero aclarar, porque algunos confunden y dicen, no, que yo siempre he dicho que gracias a los evangélicos han ganado. Bueno, yo digo, en la primera vuelta, sí, la demostración está clarísima, ¿no? A la segunda ya el escenario cambia. Ya. ¿Por qué? Porque los apristas, mira, con Alba Castro, llegaron a tener mayor votación que la aceptación de Alan García de esa época. O sea, Alan García podía estar en 6% de la aceptación y Alba Castro sacó 13%. Entonces, y decir que los apristas fueron todos los votos es completamente falso. Y además, cuando hice la investigación, yo encontré que en algunos lugares, por ejemplo, había un líder evangélico, Julián Bustamante, que de Cocina Surge, ¿no te acuerdas que él tenía Cocina Surge, que Ferrando regalaba Cocina Surge y todo? Entonces, este señor tiene más votos de Fujimori en Pasco, en el Senado, que Fujimori. Entonces, tú sabes cómo, entonces él logra captar toda esta votación evangélica y logra pues entrar. Acuérdate que entraron como 17 evangélicos. ¿Y en qué momento se produce el rompimiento con Fujimori? En la segunda vuelta. Yo creo que en la segunda vuelta hay un autor que se llama Loaiza, que cuenta que ya entra Fujimori con otros amigos, entra Montesinos, acuérdate que tiene un problema él, que le saca a Popio Olivera sobre terrenos y todo lo demás, y ahí cambia. Me contaban los evangélicos que después que se reunían con él, entre la primera y segunda vuelta, algunos líderes, se iban, entraba otro grupo. Entonces, ahí se quiebra, ¿no? Yo creo que se quiebra ahí esto porque el pueblo peruano es muy católico, muy católico. Por ejemplo, acuérdate de la novela El pez en el agua, cuando cuenta sus anécdotas Mario Vargas Llosa, él dice pues que él no quería ir, ¿se acuerdan? Él no quería ir, dice, ya ganaron estos, ¿no? O sea, Fujimori ya ganó, vamos a hacer una vuelta, voy a perder. Acuérdate, entonces va el monseñor Alzamora y dice, tú tienes que ir, porque los evangélicos no pueden gobernar, dice. Entonces esa anécdota es increíble. Vargas Llosa dice que él sabía los evangélicos, la experiencia que había tenido en Churajay, que había visto todo eso. Él contaba que eran hombres honestos, eran de mucha ética, muy abnegados, entonces él decía, pues no tenía miedo a esto, ¿no? Pero yo escribí, entre la primera y la segunda vuelta, hay factores también que hay, la Guerra Santa, entonces produce la Guerra Santa, que sale el Señor de los Milagros,
sale la señora de la evangelización, ¿no? Se juntan. Entonces había un temor de la curia católica de que evangélicos entraran. Después de hacer un balance de años, yo creo que los evangélicos en estas elecciones, a excepción de uno o dos, fueron advenedizos políticos, ¿no? Y creo que siempre lo son. Entonces, ahorita, cuando hacen un balance, hasta ahora tú me dirías, a excepción del pastor Lai, que hace Restauración Nacional, entonces, muy advenedizos, pastores. No hay una formación política clara, ¿no? Entonces, en estas últimas elecciones, tú te das cuenta que entra uno, que es Oreste Sánchez, de Podemos, que entra por arrastre, ¿no? Y además ha tenido una actitud, digamos, de pedir al Señor, y que es válido, ¿no? Pero no hay esa formación que se hace de repente en un partido aprista, o el católico, o en el partido aprista, o de repente la Acción Popular, o de repente la izquierda, de formación de cuadros, bajo un pensamiento social claro. Por eso que los evangélicos después de Fujimori van en todas las listas parlamentarias, en todas las listas. Lai quizás sea la excepción, que quiso hacer un partido que lo logra hacer, que pensaba de tipo confesional. Luego el pastor Lai piensa que no, que debe abrirlo a otras personas, gente no evangélicos, y logra, digamos, meter solamente 2 candidatos en el 2006, ¿no? Después de eso, yo creo que Lai mi amigo creo que se equivocó, ¿no? Porque yo estoy seguro, si hubiesen sido evangélicos ahorita, estaría como FREPAC de repente, ¿no? Con 20 evangélicos ahorita, si hubiesen hecho una lista, ¿no? Entonces ahí hay cosas interesantes que analizar, ¿no? Sí, no obstante, otra de las cosas que menciona el libro es, por ejemplo, la influencia de los evangélicos, o la relación cercana de algunos evangélicos, sobre todo los primeros que llegaron de Estados Unidos, con pensadores intelectuales del siglo XX, ¿no? Como Aya de la Torre o José Carlos Mariátegui. Sí, mira, yo encontré hay muchos evangélicos que llegaron, esos misioneros que llegaron cargados con algo que se llama el evangelio social, que era una formación clara de que no solamente se necesitaba una redención individual, ¿no? Cuando tú predicas la palabra, la gente se convierte, ¿no? Es el mensaje evangélico, sino que también se pueda cambiar la sociedad. Entonces hay una redención social porque también necesitamos el cambio social, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar esto? ¿Cómo poder cambiar todo el país? Entonces, algunos pensaron que yendo a los intelectuales de la época, abriéndoles el panorama, podrían, digamos, abrir los espacios de una formación o de un pensamiento evangélico. El pensamiento protestante es un pensamiento de libertades, de democracia, de tolerancia. Entonces la figura de Juan Macay, que fue el fundador del Anglo Peruano, claro, ¿no? Del San Andrés, que fue profesor en San Marcos, con una tesis magnífica sobre Unamuno, digamos, Macay logra entrar a esos círculos. Es interesante, ¿no? Porque Macay está con Aya la Torre, lo invita a hacer establece correspondencia con Mariátegui. ¿No? Es amigo de Mariátegui. Acuérdate que Mariátegui puso sus hijos en el San Andrés, en el Anglo Peruano. Y yo cuando le pregunté una vez a Sandro Mariátegui, recuerdo cuando pude conversar con él en una oportunidad, él me decía, mi padre me puso en ese colegio porque ese colegio era liberal, abierto. No podía estar un católico ahí abierto, él me dijo eso. Entonces, y también estuvo cerca a Víctor Andrés Belaúnde, porque Víctor Andrés Belaúnde en los años 19, 20 es muy liberal, muy abierto a las ideas. Belaúnde cambia, acuérdate. Entonces la relación con Belaúnde hace que él escriba en la revista El Mercurio Peruano en 1918, escribe El Mercurio Peruano y es amigo de Belaúnde. Yo encontré a Víctor Andrés Belaúnde viajando a los Estados Unidos, invitando por sociedades protestantes para dar conferencias, pero cuando viaja a Europa él cambia, ¿no? Él cambia, más católico me parece, entonces quiebra eso. Entonces, ha habido una relación de evangélicos tratando de poner la democracia, ¿no? La democracia protestante, o la democracia vista con los ojos protestantes, era una democracia integral, ¿no? Bueno, y la historia da para más en realidad, ¿no? Aún no sabemos qué nos depara el futuro, así que vamos a estar atentos y pendientes sobre esa circunstancia. Doctor, le agradecemos mucho la presencia en el programa, esperamos contar con usted nuevamente, así que, que sigan los éxitos de este libro. A ti, Herbert, te agradezco muchísimo
por la invitación. Este libro, bueno, lo pueden ver en la Sociedad Bíblica Peruana, en el Petit Suárez o en algunas librerías de San Marcos. Creo que en febrero va a salir la segunda edición, porque hay mucho interés, y sobre todo pues, esas relaciones importantes, ahora que toma más fuerza la cuestión de religión y política. Bueno. Gracias por la invitación. Ok. Y ustedes, amigos, agradecerles nuevamente por su compañía y hacerles la invitación para la próxima semana para que nos podamos encontrar en una nueva edición de Página Abierta. Hasta pronto.